1-0. Ok, apreciados hermanos y amigos, en esta mañana vamos a estar pues estudiando un tema muy importante con ustedes. En primer lugar, una bienvenida a todos los que nos ven a través de estos medios de redes sociales, ¿verdad? Que han hecho estas cosas mucho más fácil para que el mundo entero pueda conocer la verdad acerca de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar estudiando hoy acerca de... Vamos a seguir con el asunto de la purificación del santuario, porque son temas muy largos y necesitamos hacerlo en partes para que se pueda pues eh, entender mejor todo esto lo que está involucrado en esto de la purificación del santuario, que es algo de vital importancia que nosotros podamos saber qué es lo que sucede realmente, qué es lo que está pasando en esta purificación del santuario. Si es un santuario el santuario en el cielo o es nuestro cuerpo que tiene que ser purificado. Eso es lo que hemos estado viniendo comentando pues, y diciendo desde el principio de estos tres últimos temas. Y en esta mañana vamos a estar hablando entonces acerca del amor como motivación. Estamos hablando del proceso de purificación del santuario, cómo en nuestra mente, ¿verdad? Tiene estas dos partes del consciente y el subconsciente, cómo funcionan ellas, ya hemos hablado en las otras anteriores, y cómo en ese subconsciente es donde el Padre desea morar con su espíritu, donde Él moraba cuando creó a Adán y a Eva y a los seres también, todos los seres que Él ha creado están hechos para que Él pueda morar en ellos. Pero con el pecado, el Espíritu de Dios tuvo que salirse de allí y ahora esta área del cerebro, ¿verdad? Del subconsciente está controlado, ¿verdad? Por Satanás, y allí él pues tiene su dominio sobre las personas. Así que esta obra de purificación que tiene que ocurrir antes de que nuestro Salvador vuelva es de vital importancia para que nosotros cuando Él venga estemos purificados. ¿Ok? Entonces en esta mañana vamos a estar estudiando acerca de cómo el amor a nuestro Padre Celestial puede ayudarnos en este proceso de purificación. Realmente, si nosotros no conocemos a Dios, no vamos a poder amarle. Usted no puede amar a una persona que no conoce. Y si no la conoce, obviamente no la va a amar y tampoco va a confiar en ella. Entonces ha sido el propósito de Satanás de que nosotros no conozcamos a nuestro Padre Celestial como Él es realmente, para que no lo lleguemos a amar como Él merece. Y entonces, ¿qué sucede cuando no lo amamos correctamente o de la forma como Él desea, en la forma verdadera? Sí, vamos a tener sentimientos negativos hacia Él. Ese es el pecado, son la actitud pecaminosa, una actitud pecaminosa hacia el Padre Celestial porque no lo conocemos. ¿Y qué causa esa actitud pecaminosa? Causa en nosotros una carne pecaminosa, que es la naturaleza que heredamos de Adán y también que desarrollamos. En este subconsciente se desarrolla todo lo que tiene que ver con estos hábitos, ideas, creencias. Cuando ya eso está alterado por la herencia y por lo que hacemos y por la información falsa que recibimos ahora, se nos hace muy difícil poder confiar en nuestro Padre Celestial y poder amarlo como Él desea, como Él merece. Cuando no lo amamos, entonces vamos a tener miedo, porque una de las cosas que causa no tener el amor verdadero del Padre es el miedo. Y Satanás nos tiene controlados, a los seres humanos los tiene controlados por el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a tantas cosas, a la enfermedad, a los accidentes, a todo lo que nos puede ocurrir en esta vida. Pero cuando usted tiene el amor de nuestro Padre en su corazón, ese amor echa fuera el temor de cualquier clase que usted se pueda imaginar. ¿Por qué?
porque cuando lo amamos y lo conocemos y confiamos en Él, no hay nada en este mundo que nos pueda quitar ese fruto del Espíritu, de tenerlo en nuestro corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Entonces, ese es el fruto que vamos a dar. Allí no hay miedo, allí no hay envidias, allí no hay egoísmo, no hay celos, no hay orgullo, ¿verdad? Todas estas cosas se eliminan totalmente cuando Él mora en nosotros, y obviamente el miedo también se elimina, ¿no? Vamos a hacer una oración para empezar, que nuestro Padre nos dirige en este estudio. Nos vamos a arrodillar. Amado Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, le pedimos que usted nos asista en este momento con su presencia a través de su Espíritu, para que podamos conocer cada día más su carácter, de acuerdo a lo que usted ha revelado en su palabra, y especialmente con lo que usted reveló a través de su Hijo amado, cuando vino a esta tierra a mostrar cómo es usted, tu Padre. Gracias por nuestro Salvador, que estuvo dispuesto a hacer eso. Gracias a usted porque usted lo envió y estuvo dispuesto a dejarlo venir. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de volver a ese estado original que usted deseaba con el hombre, donde su espíritu morara totalmente en la mente de ellos. Gracias, Padre. Guíenos en este estudio, se lo pedimos en el nombre de su amado Hijo. Amén. Ok, entonces vamos a empezar entonces con el tema que trata que el amor como motivación es lo que nos va a ayudar, es lo primero que nuestro Padre tiene para ayudarnos en este proceso de purificación. Ok, vamos a leer aquí en 1 de Juan 4, 15 al 19, dice lo siguiente: todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado nuestro amor, para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, hermanos, entonces este versículo está tremendísimo. Nos habla de cómo nosotros podemos librarnos del temor si tenemos el amor de nuestro Padre en nosotros. El que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, vamos a ver cómo podemos llegar, hemos llegado al proceso de purificación, de cómo podemos lograr esta purificación. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar? Que es comenzando con la purificación de nuestra actitud hacia Dios. Como explicamos anteriormente, ese es el primer paso. Porque en el pecado hay una secuencia de primero la actitud pecaminosa, después la carne pecaminosa, que es lo que ya traemos, y luego al final son los actos pecaminosos. Cuando usted comete un acto, ya todo lo demás se ha cumplido. Ese es lo último que ocurre. Por eso a veces nosotros vemos a la gente que comete cosas malas y nos enfocamos en el acto mismo y no en lo que mueve a esa persona a hacer eso. No es que él quiera hacerlo, es la actitud que tiene hacia Dios pecaminosa, la herencia pecaminosa que ha tenido y que ha desarrollado también él mismo, que producen estos actos pecaminosos, ¿no? Entonces nosotros, si entendemos esto, vamos a entender mejor a las personas y a nosotros mismos. Cuando vemos que una persona hace algo malo, no vamos a juzgarlo por eso. Más bien vamos a pensar, esta persona
por estar en pecado, por no haber sido transformada, por no tener el Espíritu de Dios, es que su naturaleza lo lleva a hacer estas cosas. Es solo cosa de tiempo para una persona caer en el pecado, en realizarlo, si está separado de Dios, ¿verdad? Así aquí vamos a ver este versículo en Levíticos 16:30, hablando de la expiación. Dice, porque en ese día el sacerdote hará expiación por vosotros, para purificaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados. ¿Ok? En este versículo se encuentran estos tres pasos que estamos diciendo que es la secuencia que tiene el pecado. Veamos el versículo. Dice, porque en ese día el sacerdote hará expiación por vosotros. ¿Qué significa eso? Hacer expiación por vosotros. Si nosotros analizamos esta palabra expiación, y ese va a ser un tema que vamos a analizar después, solo lo que significa la expiación, es muy interesante que esta palabra ha sido, con el tiempo le han ido cambiando el significado y se ha dado un concepto distinto al que tenía originalmente. Entonces, si nosotros no entendemos bien la palabra como se presentaba en el lenguaje original, o sea, la palabra que se usó en el lenguaje original, lo que significaba en ese tiempo, y la leemos ahora o leemos en el diccionario, vamos a tener pues, una idea equivocada de lo que es ¿qué significa esa palabra expiación? Después vamos a estudiar más que nada esa palabra más en detalle, pero esa palabra en el inglés es muy interesante porque en inglés se dice atonement. Si usted la divide la palabra atonement en tres partes, diría at one ment, que cuando usted lo traduce significa que se va a llegar a una unidad de dos personas que están distanciadas por alguna situación que ocurrió, en este caso por el pecado. El atonement significa que van a llegar a un estado de unidad. En este caso el pecador con Dios llegan a un estado de unidad. Ese es el atonement. El atonement, la expiación, tiene ese objetivo de llevarnos a ser unos con Dios nuevamente. ¿Ok? Y ese verdadero significado es lo que la Biblia presenta. Obviamente que en la forma tradicional, legal, porque nosotros algunas veces pensamos que todo este sistema del juicio y todas estas cosas lo vemos con una forma legal en la que Dios lidia con el pecado, pero nuestro Padre no está como un juez de lo que conocemos aquí, con un cabello largo y con un martillo aquí, diciendo, bueno, tú, de acuerdo a las evidencias, tú eres culpable, tú eres inocente. O sea, tenemos una idea equivocada de nuestro Padre Celestial. En el modelo bíblico tradicional, la expiación se entiende como la satisfacción de la justicia divina mediante el pago de una pena legalmente impuesta, la cual es la muerte. Entonces, en el modelo tradicional y común, la gente ve la expiación como que es una satisfacción de la justicia divina. O sea que debido al pecado del hombre, ahora la justicia divina tiene que llevarse a cabo. Y el resultado de eso es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Ese es el modelo tradicional, pero ese modelo no es realmente lo que, cuando estudiamos más profundo la palabra, nos damos cuenta del
de Dios, porque Dios no es un juez severo que anda haciendo basado en la ley, anda viendo las cosas más mínimas de la ley, y si la persona pues al final resulta culpable, ya va para el infierno, va para la muerte eterna. El modelo bíblico de la expiación es el proceso de unirse con Dios, o el estado de estar en unidad con Dios. Ese es el sentido real de expiación. Este significado de la palabra expiación ha cambiado con respecto a su significado anterior. Por ejemplo, vamos a ver aquí, hay un erudito bíblico que se llama Graham Maxwell, y él escribe esto con respecto a esto de la expiación. Y él dice, ¿qué significa expiación? Ahora bien, comúnmente en los últimos 2 o 3 siglos ha llegado a significar hacer enmiendas, pagar una pena, cumplir con las exigencias legales para que se pueda lograr justamente un ajuste de la situación en la situación legal. Eso en los últimos 2 o 3 siglos. Antes de eso no se tenía esa idea. Y eso lo podemos comprobar con los diccionarios, cómo definían esa palabra expiación en los años 1800. Pero ese no es el significado original de ese término, y definitivamente no es el significado de la palabra bíblica. La palabra bíblica en griego es katalaje, con K, katalaje y 2 T. Allí en ese término, cuando usted busca el significado, no hay indicio de hacer enmiendas allí. Más bien es una reconciliación. Por eso estamos diciendo que es hacer atonement, hacer uno de 2 partes que estaban separados. Vale la pena decir que el Padre Celestial no es el que se separa del hombre, sino el hombre que está separado de Dios. Así que esto solo se entiende bíblicamente de esa forma. Dios no está enojado con nosotros, Dios no está siendo enemigo de nosotros. Somos nosotros los que estamos siendo enemigos de Él, porque no lo conocemos, porque tenemos ideas contrarias y absurdas de Él. Entonces, en el significado original de la palabra, dice que todos los diccionarios coinciden en que esta palabra expiación es una palabra inventada. ¿Ok? Ahora bien, eso parece casi demasiado lindo para ser verdad. De que sea ad one ment, que estemos unidos en uno solo. Pero ese verbo en sí lo que está diciendo es que basado en un verbo a one, o sea en inglés, que lleguen a ser uno. Es por ejemplo que 2 personas estaban peleando y eres enviado a unirlas. No ganarlas, sino a unirlas, que lleguen a ser uno. Y luego cuando lo has logrado unir a las personas, entonces con suerte permanecería en un estado de unidad. Y el estado de estar en esa unidad, en armonía, eso es la expresión. Y esa es la palabra, eso es lo que significa la palabra real cuando la Biblia la menciona o está allí en los escritos, ¿verdad? Catalaje. Que Dios quiere que seamos uno con Él, nos quiere reconciliar con Él. No es que Él está pagando, es que hay que pagar una deuda para que Él nos perdone, para que Él se pueda contentar. Alguien tiene que morir, como los dioses paganos, donde la gente tenía que venir a ofrecerles niños y doncellas para poder apaciguar a ese Dios que estaba enojado. En este caso Dios no anda en eso, esa idea es totalmente satánica. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos. Entonces el versículo arriba sigue diciendo que se iba a hacer esa expiación, o sea que se iba a hacer esa expiación más que nada para que lleguemos a ser uno con el Padre. Dice, para purificaros o limpiaros, dicen otras versiones. Ahí se está refiriendo a la carne pecaminosa. Cuando usted ya llega a ser uno con Dios, entonces
Él lo purifica, lo limpia, le cambia su mentalidad, que es la carne pecaminosa que tenemos, nos las cambia. Y luego el versículo sigue diciendo, para que seáis limpios de todos vuestros pecados. Allí está la tercera parte de lo que decíamos de la secuencia del pecado, los actos pecaminosos. Cuando usted llega a ser uno con Dios, o sea, que lo conoce, que sabe cómo es Él, su carácter, entonces se nos cambia nuestra manera de pensar. Eso es nos purifica, nos limpia de esa mentalidad mundana y carnal que tenemos. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando estas dos cosas ocurran? Que ya no vamos a producir pecados, ya no vamos a cometer acciones que sean pecados, ni pensamientos. Entonces, esa es la secuencia de cómo nuestro Padre lidia con ese proceso de purificación del santuario de nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver que cuando un día un fariseo le preguntó a Yeshua, nuestro Salvador, le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22:36. Vemos aquí que los fariseos tenían una perspectiva muy legalista acerca de esto, de la justicia y de todo esto. Ellos veían todo como una forma legalista, como un sistema legal de la tierra, donde la persona es hallada culpable, tiene que pagar, se le juzga y todo es legalista, ¿no? Por eso ellos siempre se preguntaban, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué acciones debo hacer yo para que me ayuden a mi salvación? Por eso vemos que la respuesta de nuestro amado Salvador a estos escribas y fariseos les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Mateo 22, 37, 38. Entonces, ¿por qué Él menciona este mandamiento como el primero y más grande mandamiento? Porque hay una razón para que este mandamiento sea el primero. Es el punto de partida en el proceso de purificación del pecador. El amor a Dios es nuestra conexión con Él. La expiación, o sea, llegar a ser uno con Él, es nuestra mayor necesidad como pecadores. No que yo deje de pecar, sino que primero yo tengo que ir en esa secuencia para poder que sea efectiva esa purificación. Tenemos que cambiar nuestra actitud hacia Dios. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Al conocerlo como Él es. Si el amor a Dios es lo primero, eso viene antes de no matar, de guardar el sábado, de cualquier otra cosa que nosotros nos imaginamos de los mandamientos. El amor a Dios viene primero a que usted deje de matar, a que usted deje de no guarde el sábado y esto. O sea, nosotros no podemos empezar obedeciendo estos mandamientos sin que primero no tengamos el amor de Dios en nosotros. Porque entonces si yo lo hago sin tener el amor de Dios en nosotros, lo estoy haciendo solo por mi fuerza de voluntad, por muchos otros motivos, no porque yo ame a Dios. ¿Entienden, hermanos? Entonces, esta es como la ilustración que habíamos dicho anteriormente en el tema anterior, donde está un lavabo, vamos a imaginar el fregador, un lavabo, tiene esa palangana, ¿verdad?, de lavarse, pero ahí está el grifo. Supongamos que ese grifo está abierto, está dejando caer agua, y esta palangana pues está tapada o algo, y el agua empieza a llenarse, o sea, empieza a llenar la palangana o el sink, como diremos en inglés. Llega un momento en que ya se llena y empieza a derramarse, y el suelo y acá el piso se empieza a poner feo y todo se vuelve un desastre allí. Entonces, el grifo significa la primera parte, conocer a Dios, tener una actitud, vamos a decir, verdadera con Él,
y correcta, ese es el grifo. La palangana acá viene con la segunda parte, que es el pecado, la carne pecaminosa. Y el suelo abajo, todo el lío en el suelo significaría pues ya las acciones, los actos, las palabras. Si nosotros no seguimos esa secuencia de primero cerrar el grifo, ¿qué va a pasar? No importa que usted trate de cambiar la palangana o el zinc o el fregadero, ¿verdad? Le cambie esa cosa, lo haga más grande. Va a llegar un momento en que otra vez se va a llenar y se va a derramar. ¿Qué sucede si yo solo me pongo a limpiar el piso abajo? Con un trapeador empiezo a limpiar y a ir a torcer el trapeador y vengo de nuevo y le paso otra vez al piso. ¿Se solucionará el problema con hacer eso? Obviamente que no. Porque estas cosas vienen como consecuencia de que el grifo está abierto y el agua se está cayendo. Así mismo es este proceso para que podamos entenderlo. Si tenemos una actitud equivocada de Dios, una actitud pecaminosa acerca de Él, ya todo lo demás va a surgir como consecuencia de eso. Y al final va a ser los actos pecaminosos. Pero todo viene por esa actitud pecaminosa de no conocer realmente a nuestro Padre Celestial. Así que el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nos motiva a purificarnos. Y el segundo mandamiento nos ayuda a poner en práctica en nuestras vidas eso que hemos entendido y conocido del carácter del Padre. Por eso el segundo es semejante y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Ok? Entonces, tenemos que primeramente amar a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos amarlo? Conociéndolo. Cuando lo conocemos, lo vamos a amar. Cuando lo conocemos, lo vamos a amar y vamos a confiar en Él. Cuando usted llega a amar a Dios y a confiar en Él totalmente, todos los problemas de esta vida que tengan que ver con cosas mentales, problemas mentales de desconfianza, de temor, de egoísmo, de orgullo, de maledicencia, de celos y de todas estas cosas, todo eso una vez se desaparece. ¿Por qué? Porque el amor de Dios echa fuera todo eso. Cuando confiamos en nuestro Padre Celestial, no vamos a tener miedo de venir a Él a pedirle perdón cada vez que hacemos algo malo, que obviamente van a ser cada día menos y menos y menos hasta que no lleguemos a pecar. Pero esa es la secuencia, tenemos que amar a nuestro Padre Celestial. Por eso, si nosotros hablamos del pecado, ¿qué es el pecado? La definición más clara de la palabra es: el pecado es transgresión de la ley. Pero ¿qué es la ley? La ley es una transcripción del carácter del Padre. Entonces podríamos decir en resumen que si nosotros tenemos un concepto equivocado del carácter del Padre, ese es el pecado, ese es el pecado. Ese es el pecado real de nosotros. Y no es un pecado por solo la acción, sino por relación. ¿Verdad? Nuestro Padre es un Padre de relación, no de solo acciones. Si usted puede hacer lo más bueno que sea en este mundo, pero si esa acción suya, si esa obediencia suya no viene como fruto de que usted lo ama a Él, entonces viene por otra causa. Y por eso Isaías dice que son como trapos de inmundicia, porque no tienen valor. Usted los está haciendo por otra causa, posible porque tiene miedo a las consecuencias, tiene miedo que lo metan preso, por eso no roba. Posible
tiene miedo a la muerte, ¿no? No mata a nadie o no se mete en cosas así porque piensa que también lo van a matar a usted. O sea, que tiene muchos motivos, muchas causas el obedecer sin tener el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender a conocer a nuestro Padre Celestial para que lo podamos amar de verdad, y ese amor por Él nos va a hacer confiar en Él y nos va a hacer obedecerle y todo lo demás que está envuelto allí. Amar a quien no podemos ver. Ahora, ¿cómo podemos nosotros amar a alguien que no podemos ver? ¿Verdad? Eso sería imposible, no amar a alguien así. Pero por eso nuestro Padre Celestial, ¿qué hizo? Dice a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces el Hijo vino a esta tierra a presentar el verdadero carácter del Padre para que nosotros supiéramos cómo es realmente Él. El Salvador sugirió también una solución. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14:9 nos dice, Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que es aparente una contradicción aquí, ¿verdad? Que en Juan 1:18 dice que nadie ha visto a Dios. Y en Juan 14:9 dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero obviamente que no hay ninguna contradicción, porque aquí lo que está diciendo claramente, que aunque no hayamos visto físicamente al Padre, podemos saber cómo es su carácter. Y eso es lo que la palabra visto en el original significa. ¿Ok? Puede significar ver con los ojos o ver con la mente. Aquí nosotros no lo hemos visto al Padre, ni tampoco hemos visto al Hijo, pero tenemos toda esta información del Hijo. Tenemos los evangelios, por eso se escribieron 4 evangelios para hablar de la vida del Hijo aquí en la tierra, porque eso es lo más importante que puede haber. Usted no ve que en la Biblia se repitan, lo de un libro se repitan 4 veces, 4 autores diferentes hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque para Dios eso es de vital, eso es lo más importante que usted tiene que conocer al Padre a través del Hijo, para que ese conocimiento nos ayude a amarlo y nos ayude entonces a creer en Él, a confiar en Él. Y luego viene la obediencia después que le amamos y le conocemos y le confiamos en Él. En Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiera revelar. En Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Así, por eso vemos ahí en Juan 17:3, nuestro Padre está hablando de ese conocimiento que es la base de la vida eterna. Y Juan 17:3 nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Vemos aquí claramente que el Padre es el único Elohim verdadero y el Hijo es el Hijo de este Elohim verdadero, de este Dios verdadero. No es que son dos dioses iguales en todos los aspectos, sino que uno es el Dios verdadero, o sea, como el que está al tope de todo, y después sigue el Hijo, que es divino también porque salió de Él, así como cuando un hijo aquí humano sale de su padre o su madre que son humanos, el Hijo sale con las mismas características humanas de sus padres. Así el Hijo también tiene la capacidad de hacer todo lo que el Padre hace porque es de la misma naturaleza que Él, es omnisapiente, omnipresente, omnipotente, porque heredó todo del Padre, no de Él mismo. Entonces debemos entender eso para que podamos ir conociendo a nuestro Padre, no solamente en el carácter, sino cuántos son, quién es el Dios que estamos adorando,
Y aquí hablando del nombre del Padre, pues obviamente que el nombre del Padre no es su nombre literal, vamos a decir. Cuando dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, conocerlo equivale a la vida eterna. Por supuesto que manifestar el nombre de su Padre no era simplemente repetirlo o decirlo a la gente cuál era. Ellos ya lo sabían. Conocer el nombre de Dios era más que saber cuál es su nombre, es conocer su carácter. ¿Okay? El nombre allí es un sinónimo de carácter. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Algunas veces nosotros leemos este versículo en algunas versiones que aparenta que el Hijo dice que es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ya sabemos con muchos otros versículos que el verdadero Dios es el Padre, así que el Hijo, ese versículo no puede estar saliéndose de lo que ya está dicho por muchos otros textos. Entonces, vemos aquí que cuando leemos en la versión, vamos a ver la versión contemporánea en inglés. Esta versión lo dice muy claro y muy tremendamente. Si usted no la tiene, consígala. Aquí esta primera de Juan 5:20, mire cómo lo traduce, ¿no? Sabemos que Yeshua el Mesías, el Hijo, es el Hijo de Dios. Ha venido y nos ha mostrado al verdadero Dios, o sea, al Padre. Y por medio de Yeshua, ahora pertenecemos al verdadero Dios que da vida eterna. ¿Ok? Ustedes ven cómo es diferente a la otra versión. Por ejemplo, otra versión dice, ahora sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aparenta como que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Muchos traductores, ellos creen en la Trinidad. Entonces cuando traducen, ellos más o menos meten sus ideas. Pero sabemos que por toda la evidencia bíblica que hay un solo Dios que es el Padre. 1 Corintios 8, 5 y 6. Entonces, los versículos tienen que armonizar. No puede haber, Dios no puede ser, no se contradice. Entonces, obviamente que la versión contemporánea en inglés da una mejor traducción cuando dice, sabemos que Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha mostrado al verdadero Dios. Y por medio de Yeshua, ahora pertenecemos al verdadero Dios que da vida eterna. Imagínense, algo tremendísimo que nos dice que el Padre es el verdadero Dios, pero por medio de su Hijo, Él nos ha dado la vida eterna. Dice, y en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tu Señor, no has desamparado a los que te buscan. Salmo 9:10. Entonces dice que los que confiarán en Él, los que conocen tu nombre. O sea, los que conocen realmente el nombre que es el carácter de nuestro Padre, van a confiar en Él. No se trata de que mucho gusto en conocerte y sabe tu nombre y ya eso es todo. No, sino más bien ese conocimiento es de estar en una relación por el conocimiento que se tenga del carácter de esa persona. Cuando usted conoce a una persona que le muestra que es digna de confianza, entonces usted sigue avanzando en esa relación, y así es como los esposos, ¿verdad?, llegan a casarse, bueno, los novios, ¿no? Porque han ido conociéndose, y ese debe ser el proceso correcto, ¿verdad?, de alguien, no casarse de un día para otro, sino pues de un proceso en el que se van conociendo y van viendo que tienen cosas comunes,
Y así es con nuestro Padre Celestial. A medida que lo vamos en esa relación con Él cada día, lo vamos conociendo más y lo vamos sabiendo que Él es digno de confianza. Y entonces esa confianza en Él, ese amor que se despierta hacia Él por lo que Él ha hecho por nosotros, entonces nos motiva, nos mueve a amarle en retorno y a obedecerle, pero como resultado del amor que le tenemos a Él, no por el miedo. Muchos, por no conocer al Padre, le obedecen supuestamente, van a la iglesia, bueno, los sábados, como dice el mandamiento, pagan sus diezmos, hacen esto, obra misionera y toda la cosa, pero como no conocen al Padre, entonces no lo aman de verdad. Porque usted no puede amar a alguien que cree que lo va a matar si usted no le obedece. Si yo digo, yo amo al Padre Celestial, pero creo que él al final va a matar y destruir a todos los que no quisieron obedecerle, entonces obviamente que eso nos impide que podamos amarle de verdad. Porque usted no puede amar a alguien al que usted le tenga miedo, a alguien que usted crea que le va a hacer algo malo, alguien que crea que le va a castigar y por cualquier cosita pequeña que usted haya hecho. Es imposible poder amar a alguien así. Una esposa, es imposible que pueda amar a un esposo que la ha sentenciado y le dice, mira, yo te quiero mucho y hago todo por ti, lo que sea, te doy todo el dinero que necesites, te compro esto y aquello y aquello. Pero le dice, mira, si tú no me obedeces a mí, no haces lo que yo te digo, te voy a matar en un fuego. Imagínense, ¿cómo esa esposa podría querer a ese hombre así? Pero eso es lo que nosotros como cristianos estamos predicando. Decimos que Dios nos ama, que Dios ama tanto al pecador, que dio a su Hijo. Pero que al final, si usted no acepta ese amor de Él, entonces Él los va a destruir con fuego del cielo. Imagínense. Ni un padre humano hace eso. ¿Cuántos padres usted conoce aquí en la tierra que porque si ya perdieron la esperanza con el hijo que se apartó y se fue por el camino equivocado, que el padre diga, lo voy a matar porque no hizo lo que yo le dije que hiciera, o no hizo lo que yo esperaba que él hiciera? ¿Conocemos a alguien así, hermanos? ¿Cuánto menos podemos pensar eso de nuestro Padre Celestial? Es absurdo, pero eso es la forma en como Satanás tiene engañado al mundo entero. ¿Ok? Vamos a leer este otro pasaje en Lucas 22:53. Dice, estas palabras habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? Podemos comparar esto con Lucas 22:53, donde en el Getsemaní, allí él dice, esta es la hora y el poder de las tinieblas. Cuando lo tomaron preso y él en vez de defenderse dejó que lo hicieran, y él dijo, ¿por qué? Porque esta es la hora y el poder de las tinieblas. Él había sido entregado ya a Satanás. Todos los pecados de la humanidad habían sido ya puestos sobre él. Y él dice, esta es la hora y el poder de las tinieblas. Entonces él dice, glorifica a tu Hijo. Ahí está en Juan 17 está hablando, dice, glorifica a tu Hijo. O sea, muestra su carácter. Glorificar la gloria del Padre es su carácter. ¿Qué otra cosa podría ser? Ahí no era la transfiguración. Dice, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Para que tu Hijo también refleje el carácter de ti, o sea, del Padre. Dice, como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Ok? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. ¿Cómo da la vida eterna a Él? Dando el conocimiento de su Padre. Eso es lo que podemos ver claramente en Juan 17:3. Que la vida eterna, Él la da al darnos el conocimiento de su Padre. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Observe que dice que Él ha acabado la obra. Y Él está hablando el día antes de su crucifixión, pero Él dice que ya acabó la obra.
La cruz no era parte de esa obra de Dios, el Padre. Su palabra era para glorificar, a mostrar el carácter de su Padre. El sacrificio, o sea, la crucifixión, fue obra del hombre. Eso no fue obra de Dios. Muchos creen que Dios el Padre fue quien mató al Hijo y que el Hijo tenía que pagarle para que nos perdonara. Y si no moría el Hijo, el Padre no nos iba a perdonar. Imagínense qué cosas más terribles y absurdas acerca del carácter del Padre. Cuando Él dijo, glorifica a tu Hijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Todavía no había muerto, pero Él dice, ya he acabado la obra. La obra que Dios el Padre le había dado no era venir a morir por nosotros como parte de que el Padre perdone al pecador, sino porque la obra del Padre para su Hijo era que viniera a revelar su carácter. Cuando ya lo reveló, Él dijo, he terminado la obra que me diste que hicieses. Ok, entonces el principio de la contemplación. Cuando nosotros contemplamos al Padre a través del Hijo, llegamos a ser igual a lo que contemplamos. ¿Y cómo podemos llegar a conocer al Hijo? En Juan 1:29 dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Él, en Yeshua, el Hijo, y el Hijo nos muestra todo lo que Él hizo, y nos muestra, mira, sí es el Padre. Al contemplarlo, somos transformados a su semejanza. Si nosotros queremos tomar las historias del Antiguo Testamento que aparentan que Dios mató y mandó a matar y destruyó, y contemplamos eso, ¿cómo vamos a volvernos nosotros? Con esa misma idea de que Dios destruye y mata y que yo también puedo hacerlo, porque si Él es mi modelo y Él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Verdad? Así que debemos contemplarlo, observarlo, aunque no lo podemos ver físicamente. Podemos leer en su palabra, por eso le he dejado la palabra. Por eso esta obra de purificación empezó en 1844, cuando ya había surgido todas estas sociedades bíblicas en muchos países donde se estaba produciendo la Biblia y todo el mundo tenía acceso a comprarla y a conseguirla y a estudiarla por sí mismo. Antes de eso no se podía porque no permitían que la gente las tuviera, además eran muy difíciles de conseguir, no había en forma comercial, ¿verdad? Entonces no era posible, por eso en este 1844 era el momento apropiado para que el mundo entero empezara a conocer el verdadero carácter del Padre Celestial. Así que su carácter debe ser reflejado en sus palabras, en nuestras palabras y acciones. Y podemos ver cómo Yeshua actuaba al estudiar los evangelios, ir estudiando, meditando en esas palabras que Él decía, en todo lo que Él hacía por la raza humana. Allí podemos ver realmente al Padre dibujado. Si hubiera venido el Padre aquí a la tierra en vez del Hijo, así mismo hubiera actuado. No hay ninguna diferencia. Por eso dice que todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Al usted concentrarse y analizar y meditar en esas obras que el Hijo hizo. Si ustedes tienen el libro de todas las gentes, palabras de vida del gran maestro, el discurso maestro de Yeshua, estudien esos libros. Es algo maravilloso poder leer estas historias de cómo nuestro Salvador actuaba con la gente, cómo Él lidiaba con el pecado, con las personas, con los pecadores. ¿Juzgó Él a alguien? Él no juzga a nadie. Dice, el Padre no juzga a nadie, y en otra parte dice, el Hijo tampoco. Él no vino a juzgar a nadie, Él vino a salvar. Él no vino a... El juicio lo vamos a hacer cada uno de nosotros. ¿Verdad? Cada uno se va a juzgar por su condición.
Y el pecador va a llegar a la conclusión de que él merece la muerte, que no tiene salvación, porque esas son las ideas que Satanás le hizo meter. Y el mismo pecador, al estar en la presencia de Dios vivo, va a sentir este quebrantamiento del corazón, así como el Hijo lo sintió en la cruz, y va a morir de eso, de esa agonía mental, de esa angustia mental y del quebrantamiento del corazón. Así que ya para terminar, vamos ya en 5 minutos vamos a terminar. ¿Qué sucede si en lugar de contemplar a un Dios de amor, como se retrata en la vida de Yeshua, tenemos el concepto opuesto de Dios? ¿Qué sucede? Cuando usted, en vez de ver al Dios como Yeshua lo vino a mostrar al mundo, usted lo ve en un contexto diferente, opuesto, como se presenta algunas veces en el Antiguo Testamento, que da una apariencia que no es distinta a la que el Hijo vino a dar. Aquí hay un psicólogo cristiano, Dr. Timothy Jennings. Él dice esto, miren: sorprendentemente, investigaciones recientes sobre el cerebro revelan que adorar a un Dios enojado e iracundo, como muchos imaginan que es Dios, tiene el mismo efecto en los circuitos cerebrales como ver televisión en un teatro. El único concepto de Dios que no tuvo este efecto negativo fue un Dios de amor. Así que cuando usted vea y se imagina a un Dios enojado, iracundo, que está listo para destruir al pecador, dice que tiene el mismo efecto como de cuando usted va a ver una película de estas de violencia, de temor, no de violencia, de guerras y matanzas y cosas, ¿no? Tiene el mismo efecto en el cerebro. Pero adorar a un Dios de amor resulta en la calma de los circuitos del miedo y la sanación del cerebro e incluso del cuerpo. Dice ahí el psicólogo este. Dice: una investigación realizada en la Universidad de Pensilvania por el Dr. Newberg y sus colegas demostró que sujetos de 60 a 65 años que meditaron en un Dios de amor tan solo 12 minutos al día durante 30 días experimentaron un crecimiento medible de la corteza cingulada anterior, que ya hablamos de esa parte del cerebro, de su cerebro, dice, mediante resonancias magnéticas. O sea, se midió por resonancias magnéticas que creció esa área. ¿Y qué sucede cuando esa área crece? Esto se correlacionó directamente con reducciones en la frecuencia cardíaca. O sea que cuando le aumenta esa área ahí de la corteza cingulada anterior, disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, la presión se baja, la presión arterial, los niveles de hormonas del estrés también bajan, un aumento del 30% en las pruebas de la memoria, o sea que la memoria aumentó. Así que esto demuestra que la calma de los circuitos de la amígdala, donde se genera el miedo y el temor, y el sistema límbico como consecuencia de meditar en un Dios de amor. O sea, se demostró eso, que al meditar en un Dios de amor, totalmente, no un Dios que tiene amor y odio y terror al mismo tiempo de matar a gente, sino un Dios solo de amor, causó esos efectos en las personas que ya mencionamos. La ciencia confirma lo que nos dice la Biblia. Ese es un artículo que este psicólogo famoso tiene, Timothy Jennings, se llama "Cómo la televisión y un Dios iracundo dañan tu cerebro". Si usted quiere realmente mejorar tu paz mental, quitarse el estrés, medite en ese Dios de amor, así como el Hijo lo vino a mostrar. Pero usted se lo imagina ya como en el Antiguo Testamento, matando a mandar gente, y que él andaba envuelto allí en destruir y matar allá a los primogénitos de Egipto, y no lo conoce exactamente lo que pasó y cree que fue Dios el que mandó a su ángel destructor. Entonces usted no va a tener esa paz y esos beneficios de creer en un Dios de amor, así como el Hijo. Mejor póngase a pensar cómo era el Hijo y véalo. Imagínense que Dios es a sí mismo y que nos ama con un amor tan grande que hasta está dispuesto a dar su vida por nosotros.
Entonces, ¿qué significa que cuando las personas no conocen a Dios, o mejor dicho, lo conocen, pero no saben realmente cómo es, o lo conocen de una forma equivocada? En Romanos 1:21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre cómo era Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Cuando usted no quiere conocer a Dios como Él es realmente, sino que se quiere concentrar en historias del Antiguo Testamento, ¿qué sucede? Dice: comenzaron a inventar ideas necias sobre cómo era Dios, y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Ok? Entonces, al no conocer a Dios, eso fue lo que llevó a la gente en la Edad Media a perseguir y a torturar en nombre de la religión a tanta gente. Imagínense, cuando por tener una idea errónea de Dios, ellos pensaban que estas cruzadas para obligar a la gente que buscara a Dios estaban haciéndolo en el nombre de Dios, cuando era Satanás mismo el que lo estaba guiando a hacer todas estas perversidades. En 2 Corintios 10, 3 al 5, este ya es el último texto, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo. Aquí Pablo es el que está hablando, y él está hablando del verdadero cristiano y de él mismo, ¿no? Cómo era que ellos libraban esta batalla contra Satanás. Y dice: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Yeshua. Ok, hermanos, entonces esperamos que este tema haya sido de beneficio para ustedes, que veamos que lo primero que tenemos que hacer en este proceso de purificación es que nosotros conozcamos el amor de Dios por nosotros mismos. Veamos, para hacerlo tenemos que ver la vida del Hijo, porque no hemos visto al Padre, pero a través del Hijo podemos ver cómo es Dios. Concentrémonos en ver cómo era el Hijo cuando estuvo en la tierra. Leamos todos estos evangelios. Cuando lleguemos a conocerlo, lo vamos a amar, y al amarlo a Él vamos a confiar en Él, para que nada de las cosas de esta tierra nos aparte de Él. Porque cuando usted ama a una persona de verdad, pues está dispuesto a hacer lo que sea por Él. Esa es la diferencia entre cuando una persona ama de verdad a una mujer o a un hombre, con respecto a uno que no lo ama, que solo se casó por conveniencia o por alguna otra causa. Ese matrimonio no va a durar mucho. Pero cuando se aman de verdad, está dispuesto a hacer lo que sea por el otro, ¿verdad? Por eso le preguntan que si está dispuesta a amarlo, ¿verdad? En la adversidad y en la felicidad, o en las cosas buenas, en las malas, en todos los momentos de la vida. Y el amor verdadero es así, porque nos lleva ¿a qué? A obedecer, nos lleva a amar incondicionalmente a la otra persona, y eso es lo que vamos a llegar a nosotros a lograr cuando amemos a Dios de todo corazón. Que nuestro Padre nos bendiga, hermanos, que tengan un feliz sábado, y pues esperamos que ustedes puedan compartir estos temas para que otras personas también puedan conocer que este es el mensaje final que se va a dar al mundo, del verdadero carácter del Padre y del Hijo. Bendiciones a todos.